Un voluntario pregunta. Un espacio de aprendizaje y entretenimiento. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Un Voluntario Pregunta, un podcast de la red Intercorum One. En cada episodio vamos a responder junto a nuestros invitados diferentes preguntas que nuestros amigos voluntarios oyentes realizan. Cada tema que abordaremos estará en relación con los hechos que se estén desarrollando en la actualidad. Yo soy Cintia Carlos, los estaré acompañando. La pregunta voluntaria del día es: ¿cuáles son las acciones que viene realizando DAR actualmente para promover el Acuerdo de Escazú? ¿Y qué se debe realizar desde la sociedad civil para que las muertes de las y los líderes indígenas no quede impune? Antes de responder la pregunta voluntaria de la semana, damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Pero brevemente voy a hacer una pequeña introducción, amigos. Es así que estoy muy alegre de presentar a nuestra invitada especial de hoy, Aida Gamboa Balbín, politóloga y líder de proyectos del programa Derechos de la Organización Civil sin fines de lucro, Derecho Ambiente y Recursos Naturales. Es magíster en Ciencia Política y Gobierno por la Pontíficia Universidad Católica del Perú y politóloga por la misma Casa de Estudios. Ha trabajado específicamente en políticas públicas ambientales, derechos de pueblos indígenas, gobernanza, gestión ambiental y relacionamiento con sociedad civil y sector privado. Es autora de diversas publicaciones, artículos académicos de opinión e investigaciones. Ha participado en el proceso de negociación, firma y ratificación del Acuerdo de Escazú, que viene a ser el tema de hoy. Ahora sí, bienvenida, Aida. Muchas gracias, Cintia, y muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar hoy día en esta entrevista. Muchas gracias, Aida. De verdad, a nosotros nos encanta mucho tenerte aquí. Y bueno, el día de hoy vamos a empezar sin nada más. Y ahora sí, Aida, te escuchamos y esperemos que esta entrevista sea de tu agrado. Aida, coméntanos un poco más sobre la organización DAR. ¿Qué es lo que realizan y cuál es tu cargo? Gracias. Bueno, yo, como bien mencionas, soy líder de proyectos y estoy en el programa Derechos. DAR es una organización sin fines de lucro que promueve gobernanza y derechos humanos en la Amazonía. Nosotros trabajamos a 3 niveles: a nivel local, nacional e internacional. Eso quiere decir que trabajamos, por ejemplo, con aliados en otros países de la cuenca amazónica, a nivel nacional monitoreando políticas, proyectos, entre otros, y a nivel local también fortaleciendo iniciativas locales con las organizaciones indígenas. Tenemos alianzas con diversas organizaciones indígenas en Perú y también a nivel regional, y bueno, hacemos incidencia en el Estado, también seguimiento a préstamos de instituciones financieras internacionales como el BID, Banco Mundial, entre otros, para conocer los impactos que estos podrían generar en la Amazonía. Entonces tenemos un trabajo amplio, ¿no? Principalmente enfocado en la cuenca amazónica. Wow. Yo, como líder de proyecto, bueno, estoy en ese programa que se enfoca más en el seguimiento y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? En acciones también locales, nacionales e internacionales. Tenemos otro programa que se llama Sostenibilidad, que se enfoca más en los temas de cambio climático, gobernanza, gestión ambiental. Y bueno, tenemos también enlaces y oficinas en Ucayali, en Loreto, y también trabajamos en Cusco, en la zona amazónica. Wow, es prácticamente lo que mencionas, es multidiverso, ¿cierto? Y eso es muy importante. Y para ello justamente vamos a continuar con la siguiente pregunta, ¿no? De acuerdo a ello, ¿qué está pasando actualmente en el Perú y en algunos países latinoamericanos respecto a las muertes de las y los líderes indígenas, ¿no? Bueno, hay un contexto bastante adverso, ¿no? Diversos reportes de organizaciones internacionales, ¿no? Que realizan análisis y seguimiento a las causas de los asesinatos a nivel regional, como Global Witness, Frontline Defenders, Amnesty, entre otros, han indicado que cada año pues hay muertes y asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos, ¿no? Entre ellos los defensores ambientales, defensores indígenas, aquellos que defienden los territorios, el medio ambiente, que suman más de 300 al año, ¿no? Cada vez se incrementa más esta cifra. En Perú nosotros también tenemos o estamos viviendo, ¿no? Esta situación, principalmente a líderes y lideresas ambientales indígenas que defienden sus territorios y los bosques, y en especial por el incremento de actividades ilícitas, ¿no? También por actores invasores. Hay diversas causas, ¿no? También por el incremento de actividades y proyectos extractivos de infraestructura, que en muchos casos estos derechos se superponen con sus territorios y generan algunas amenazas y riesgos, conflictos ambientales, entre otros.
son diversas causas, pero quienes siguen más amenazados son los pueblos indígenas, ¿no? A causa de la pandemia fueron los que más sufrieron los impactos de esta enfermedad y también AIDESEP, que es la Organización Indígena Nacional, ha indicado, ¿no?, que desde la pandemia han habido asesinatos de más de 25 defensores y defensoras indígenas, ¿no? Y ante esto, los estados, y en especial también nuestro estado peruano, todavía necesita de fortalecerse mayores capacidades para la efectiva prevención, ¿no? El monitoreo y el seguimiento de estas amenazas, las causas, para sancionar a los responsables. Claro, de hecho es muy preocupante porque como tú vienes diciendo, no es de ahora, ¿no? Se ha venido desarrollando durante ya el transcurso de los años, incluida la pandemia. Y bajo esa premisa, entonces, nos hacemos una pregunta más, ¿no? ¿Cómo se vulnera los derechos de los pueblos indígenas al no cumplir con los procesos de consulta previa, ¿no? Justo lo que nos mencionaba. Sí, bueno, ese es también un elemento que pasa a nivel regional, ¿no? Muchos de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos indígenas colectivos vienen siendo vulnerados. En muchos casos no se respeta el derecho a la consulta previa. En nuestro país, a pesar de que tenemos una ley y un reglamento, todavía necesitamos fortalecer este proceso, ¿no? No solamente a nivel normativo, que ya lo tenemos, sino en la práctica, ¿no? Muchos de los acuerdos que se producen en los procesos de consulta no se han cumplido cabalmente. Muchos de los proyectos petroleros, por ejemplo, continúan contaminando territorios en la Amazonía, a pesar de que hay acuerdos entre la empresa y el Estado para mitigar, para resarcir los daños, o también de compensación, y también, por ejemplo, para resolver la situación de pasivos ambientales que también se enfrenta en la Amazonía, ¿no? Entonces, el contexto es muy complejo y claro, a través del proceso de consulta no se llega a resolver todo, ¿no? Hay otros elementos también, ¿por qué? Porque muchos de los proyectos vienen siendo o que vienen contaminando el territorio se han iniciado antes de tener una ley, un reglamento, o desde antes de que el Estado haya ratificado el convenio 169. Entonces tienen muchos pasivos ambientales y estos todavía no se llega a atender, ¿no? El problema de contaminación a la salud y al territorio de los pueblos indígenas. Sí, porque de hecho está muy quizás desvalorado, ¿no? Esa parte y no se toma en cuenta. Ah, Sí, como has visto, bueno, desde hace varios ya gobiernos hay un discurso discriminatorio, ¿no?, que excluye a los pueblos indígenas y que las autoridades los identifican como, en muchos casos, ciudadanos de segunda clase, ¿no? Hemos visto la represión que se ha vivido en los últimos meses, ese último gobierno, en las protestas sociales, la criminalización que ha habido hacia las comunidades indígenas, campesinas y amazónicas, quienes también han sido los más afectados. También, como hemos visto, los asesinatos han ocurrido también en estas zonas, ¿no?, rurales. Entonces vemos que se ha incrementado una visión muy conservadora, ¿no? O limitada de los derechos humanos. Entonces se ha visto que a causa de estas protestas, los que vienen siendo más perjudicados son aquellos que tienen menos acceso a los recursos, a los servicios básicos, y estos son pues las comunidades campesinas y andinas y amazónicas, ¿no? sí, y Andinas y justo de eso que nos mencionabas, ¿no? Y si al hacer, por ejemplo, una consulta previa no se cumplen los acuerdos por parte del Estado, pero igual se continúan realizando extracciones de recursos naturales sin respetar los derechos, ¿qué sigue ocasionando esto, no? En la actualidad, ¿qué ocasiona? ocasiona mayor impunidad, ¿no? Que esto es un elemento que es continuo en nuestro país, ¿no? Nosotros necesitamos fortalecer el sistema de justicia, a las autoridades también involucradas, Ministerio Público, Poder Judicial, a las otras autoridades también involucradas en el seguimiento a esos asesinatos, ¿no? O a las causas como el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Cultura, entre otros. Eh, entonces, como no tenemos un sistema, ¿no?, articulado, intrasectorial, fortalecido y que conozca bien de los derechos de los pueblos indígenas, se siguen vulnerando, ¿no? Se siguen desconociendo sus derechos
Y a pesar de que se producen las consultas previas, igual las empresas siguen contaminando, ¿no? Porque en muchos casos, por ejemplo, se les llega a realizar procesos sancionadores, pero ellos desconocen la ley e impugnan estos procesos y finalmente en muchos casos ya no pagan las multas o las sanciones que se les da, ¿no? Entonces, hay mucha impunidad en nuestro país. Los que tienen más recursos y más beneficios, los que tienen más recursos son quienes tienen más beneficios en todo sentido, ¿no? En derechos y también en oportunidades, y los que tienen menos, pues no tienen menos beneficios, ¿no? Entonces hay una desigualdad amplia y eso también ocurre por la impunidad, ¿no? Nuestras autoridades no sancionan ni fiscalizan adecuadamente y entonces los responsables no llegan a ser sancionados ni identificados. Claro, completamente, ¿no? Y inclusive ya eso, en nuestro propio país, para llevar a cabo, por ejemplo, ¿crees que los peruanos estamos siendo conscientes de todo esto? Yo creo que no. Creo que los medios de comunicación no informan adecuadamente. Bueno, los grandes medios de comunicación, hay otros medios alternativos. Se está incrementando esta visión muy conservadora y sesgada, ¿no? Sobre los conflictos sociales, sobre la situación en nuestro país. Y también hay un discurso que deslegitima al otro, ¿no? O trata de opacar o eliminar al otro. Y hay mucha polarización respecto a eso. Entonces, los peruanos, ¿no? El ciudadano de a pie que mira constantemente las noticias, las redes o los medios de televisión, radial, no se informan adecuadamente porque estos medios están en algunos casos captados también por sectores económicos o por sectores también políticos. Entonces no hay, digamos, información de todos los lados, ¿no? Y esto ocasiona que pues muchos no sepan lo que pasa en otras partes de nuestro país, ¿no? Estamos enfocados, por ejemplo, en Lima, en lo que sucede en Lima, pero no sabemos lo que pasa en Loreto, en Madre de Dios, ¿no? En Cusco, en Puno, en Moquegua. Entonces hay mucha desinformación y muchas organizaciones se benefician de esta desinformación y utilizan esta desinformación para crear mitos, ¿no? Mitos y leyendas sobre ciertos temas, sobre los derechos humanos, sobre el acuerdo de Escazú, han causado en algún momento miedo al sector privado, a la ciudadanía, a las autoridades locales, regionales, sobre lo que es el acuerdo de Escazú. Entonces, como hay desinformación, no se informa verídicamente sobre el acuerdo. También han creado grupos contrarios, ¿no? Al acuerdo, cuando eso es un acuerdo que en realidad está dentro del establishment, ¿no? No es un acuerdo transgresor de la democracia, es un acuerdo más bien que fortalece, ¿no? Nuestra democracia a nivel regional o global, porque va en esa línea, ¿no? De sostenibilidad, de tener mayores inversiones sostenibles, que eso es lo que se busca, ¿no? Que haya una explotación de recursos de manera sostenible. ¿Y eso qué quiere decir? Que no transgreda los derechos humanos y el medio ambiente. Claro, sí, de hecho, justo lo que nos comentabas, ¿no? Como hay mucha desinformación, pero esa desinformación parte de nuestras mismas reglas o nuestras mismas autoridades, por ejemplo, que están también en el sector de periodismo, quizás como ahí va y dice bien, bien claro, ¿no? El peruano es enemigo de otro peruano también, ¿no? Nos ponemos quizás a pensar mucho más en ello, ¿no? Y ya que nos hablabas también del acuerdo de Escazú, justamente también esa es una pregunta muy importante porque actualmente le escuchamos así como que simplemente temas generales, pero no lo hablamos netamente a rasgos más internos, ¿no? Y ahí nos preguntamos también, ¿y qué es este acuerdo, como tú nos mencionabas, y por qué aún no se ratifica en Perú? Sí, el Acuerdo de Escazú es un convenio regional, es un tratado de derechos humanos ambientales que promueve el acceso a la información, la participación y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Se negoció durante 6, 7 años, desde el 2012, 2014, y se llegó a aprobar en el 2018 por 22 países de América Latina y el Caribe, de los 33 que existen. Eso quiere decir que se abrió un proceso de firme ratificación como Tratado de Derechos Humanos a nivel internacional, y cuando se llegó a
ratificar por 12 países, entró en vigor. Y eso quiere decir que entró en vigor para quienes lo han ratificado. Nuestro país no lo ha ratificado aún, ahorita son 15 países que lo han ratificado, ya es un acuerdo que funciona en varios países y lo innovador de este acuerdo no solamente porque promueve estos tres derechos y tiene disposiciones para mejorar en la práctica y a nivel legislativo la implementación de esos tres derechos, sino que también tiene disposiciones para la protección de los defensores y defensoras ambientales, ¿no? Entonces es un acuerdo que ha incorporado lo que viene sucediendo a nivel mundial ya desde hace muchos años, es la situación de riesgo, amenaza y asesinato a los defensores y defensoras, ¿no? Entonces por eso es que es muy importante porque es el único acuerdo a nivel global y bueno, y América Latina y el Caribe que tiene estas disposiciones. Perú no lo ha ratificado a pesar de que lo firmó en el 2018 porque en el Congreso cuando se ha discutido en 2 oportunidades el dictamen no se llegó a aprobar y entonces no llegó a pasar a pleno. También porque hubo una contracampaña de desinformación sobre el acuerdo entre muchos actores políticos y también el sector privado para no aprobarse, ¿no? Sí recuerdo, aquella vez, si no me equivoco, en la pandemia, me parece, o ya terminando la pandemia, cuando hubo el pleno en el Congreso, hubo una contracampaña digital muy fuerte, muy, muy fuerte, y yo siento que fue muy afectado porque se dejaron llevar, siento, ¿no? Sí, o sea, si bien se logró desmentir los mitos que decían, hubo una campaña de los medios de comunicación, en las redes, ¿no? Y bueno, y a través de la televisión también. Sí, y para ello también nos hacemos, por ejemplo, esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se puede influir o hay alguna manera para influir en que se ratifique este acuerdo en Perú? Bueno, creo que podemos influir en el Congreso de la República para que los congresistas ahora que están promoviendo diversas normas, que están flexibilizando los derechos ambientales, los derechos humanos, están sacando varias propuestas que les hemos llamado paquetazos, ¿no? Ya hace muchos años en otros gobiernos ha sucedido lo mismo, pero ahora es un paquetazo mucho más riesgoso para el medio ambiente y los derechos humanos, ¿no? Porque están desconociendo las áreas naturales protegidas, los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, quieren promover mayores actividades extractivas de lotes de hidrocarburos, energéticos, infraestructura, ¿no? Cuando en el mundo se habla de otra cosa, ¿no? En el mundo se habla de utilizar energías renovables, cambiar nuestra matriz energética, respetar los derechos humanos. A nivel global hay otras discusiones, pero acá en Perú parece que el sector político y empresarial todavía ha quedado atrás en el tiempo y desconocen la importancia de preservar el medio ambiente, los territorios y a quienes protegen Claro, nuestra Amazonía, por ejemplo, ¿no? sí, y en base a lo que has dicho, por ejemplo, ¿por qué es importante para las y los pueblos indígenas y comunidades nativas la ratificación de este acuerdo, ¿no? Es importante porque justamente esos tres derechos se están vulnerando en este momento, cada vez se viene flexibilizando más la participación, el acceso a la información y la justicia, y porque también tiene disposiciones para o sea, proteger a los defensores y defensores, fortalecería nuestra normativa interna, y eso también permitiría eh, articular a las organizaciones indígenas con iniciativas del Estado, con el mayor respeto a sus derechos, pero sobre todo que no se flexibilicen los derechos, ¿no? El Acuerdo de Escazú, si bien se enfoca en recursos naturales, tiene un estándar que mejoraría la institucionalidad ambiental que tenemos en el país, ¿no? Porque incorpora los temas de cambio climático, de derechos de los pueblos indígenas, de biodiversidad, entre otros, ¿no? Entonces es una base para que nuestro país pueda mostrar la voluntad que existe en proteger nuestros territorios, ¿no? Porque hemos visto que hay una visión que
privilegia las inversiones sobre los derechos y eso tiene que cambiar. Entonces, las organizaciones indígenas están incidiendo en esto, en esta campaña, por ejemplo, contra los paquetazos, pero está también incidiendo en el Ejecutivo y en el Congreso, porque sería terrible, ¿no? Que estos paquetazos se aprueben y bueno, ya no habría oportunidad tampoco ni siquiera para que se vuelva a discutir el acuerdo de Escazú en el Congreso. Eso sí sería terrible, ¿no? Preocupante. Y justamente también lo que nos hablabas hace un momento, ¿no? Justamente de esto, cuáles son las regiones del Perú más amenazadas para las y los líderes indígenas, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, hay muchas regiones amenazadas, ¿no? Eh, por ejemplo, Ucayali, Loreto, son una de las regiones donde han habido mayores asesinatos, en Madre de Dios, ¿no? Por el incremento de las actividades ilícitas, minería ilegal, tala ilegal, este, y también por el narcotráfico, ¿no? La zona de Cusco, entonces hay muchas zonas donde los pueblos indígenas son amenazados, pero no necesariamente por esos asesinatos, sino por los continuos conflictos, ¿no? Por ejemplo, en Cajamarca, por las mineras, también en Moquegua, en Arequipa, en Puno, en la zona sur. Entonces, digamos que hay continuos conflictos sociales que también son una amenaza para los pueblos indígenas o para las comunidades andinas, porque ellos generan protestas o están en desacuerdo a ciertas acciones que el Estado y las empresas realizan en sus territorios, y eso también es una amenaza, ¿no? Nosotros siempre monitoreamos a la Defensoría del Pueblo y los conflictos socioambientales son más del 60% de nuestro país, ¿no? Entonces eso quiere decir que muchos de los territorios donde hay estos conflictos sociales, donde están las empresas mineras, petroleras, energéticas, zonas donde también hay amenazas para los pueblos indígenas, ¿no? Como les mencionaba, no solamente por actividades ilegales, sino que también en proyectos que son legales se ha creado un contexto también adverso, ¿no? Eh, y las normas no vienen protegiendo adecuadamente los derechos, ¿no? Claro, y justamente lo que nos mencionabas que muchas regiones son amenazadas y yo tengo entendido, por ejemplo, aquí en Huánuco el año pasado, en la provincia de Puerto Inca, entonces fue asesinado, ¿no? Un defensor indígena que se llamaba Vilca Ampichi y fue Apu de la comunidad nativa San Juan, ¿no? De Pachitea. Y cómo pasó este asunto, la cuestión es que estaba junto a su esposa y fue atacado con un arma de fuego la noche de un lunes, ¿no? 5 de diciembre, y fue muy terrible y fue muy sonada acá también en Huánuco. Entonces hay que entender y hacer entender quizás a nuestros oyentes que no se trata solamente de visibilizar también solamente las regiones más amenazadas, sino que se está viendo también otras regiones, como es el de acá, de Huánuco, que también están siendo amenazadas, ¿no? Y es muy preocupante, ¿no? Para ello, también hacer la consulta, ¿no? ¿Qué dice el Acuerdo de Escazú sobre las y los defensores ambientales? Gracias. El artículo 9 específicamente habla sobre proteger todos los derechos de los defensores, ¿no? Pero también el derecho a la libertad de expresión, de asociación, de protesta, de reunión. Es un artículo bastante amplio. Además, nos menciona que los estados tienen que prevenir adecuadamente, ¿no? O sea, tienen desde la prevención hasta el seguimiento, monitoreo y sanción. O sea, en todo ese proceso, el Estado tiene que emplear mecanismos e iniciativas para actuar efectivamente y que no se produzcan amenazas a su vida, ¿no? A la labor que realizan. Entonces, si bien no habla de mecanismos exactamente cuáles son, a nivel regional, a partir de este artículo es que se está elaborando un plan regional de defensores y defensoras indígenas, perdón, ambientales, que está liderado desde la CEPAL con los estados que forman parte del Acuerdo de Escazú, y se espera que este plan regional pues pueda ser atendido por todos los estados, ¿no? Inclusive por los que solamente lo han firmado. Entonces, se intenta aterrizar, digamos, este artículo 9 del Acuerdo de Escazú y bueno, nosotros en Perú ya tenemos algunas iniciativas.
¿no? Tenemos el mecanismo intersectorial, así que si bien participan diversas instituciones públicas, todavía necesita ser reforzado, ¿no? Con presupuesto, con capacidades técnicas, enfoque de derechos, enfoque de género, entre otros. Una mayor articulación a nivel nacional, a nivel local, una articulación también con los gobiernos regionales, fortalecer también al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la policía en sus labores que realizan. Entonces hay varios aspectos, ¿no? Y se espera que pues pueda haber también esta presión desde lo regional para que nuestro país pueda avanzar. Sí, de hecho, justamente para ella también está todo lo que es plasmado, ¿no? Los artículos en el Acuerdo de Escazú, y ahí va la siguiente consulta, ¿no? ¿Dónde encontramos? Hay una página oficial donde encontremos sobre todo cuáles son los artículos, cuáles está su normativa, y ahí va, ¿no? Todo lo demás. Sí, podemos encontrar información del Acuerdo de Escazú, tiene su propia página dentro de la CEPAL. Eh, entonces, si ponen en Google el Acuerdo de Escazú, les va a salir la página del Acuerdo de Escazú. Ahí pueden encontrar toda la información sobre las negociaciones que hubieron, sobre el proceso de firma, ratificación, el mismo acuerdo, el mismo texto, que está en español, en inglés. Desde DAR nosotros apoyamos a hacer la traducción al quechua, por ejemplo, que también está ahí colgada. Wow. Después hay una otra página que se llama Observatorio del Principio 10, ¿no? Porque recordemos que el Acuerdo de Escazú viene del Principio 10, que es parte de 25 principios de la Declaración sobre Medio Ambiente, ¿no? Impulsada por las Naciones Unidas. Entonces, este observatorio, que es una página web, también tiene información, textos sobre cómo se avanza en el acceso a la información, participación y acceso a la justicia a nivel regional, ¿no? Entonces, también tiene estadísticas, hay videos, entonces también pueden buscar en esas dos páginas, pero por ejemplo DAR tiene su página web, nosotros hemos hecho varias publicaciones sobre el Acuerdo de Escazú y también sobre el acceso a la información, participación, ¿no? Sí, También pueden. perdón que te corte, y la traducción quechua que nos mencionabas, también lo podemos encontrar ahí. Sí, también está en nuestra página, pero también está en la página que les digo del Acuerdo de Escazú, que es de la CEPAL, ¿no? Ah, ya. Ahí eso lo pueden encontrar. La verdad que es el único que ha sido, eh, digamos, traducido, el único idioma traducido, ¿no? Porque, bueno, nosotros en ese momento estábamos apoyando diversas acciones a nivel regional y apoyamos en esta traducción oficial, ¿no? Fue con una traducción oficial y bueno, está colgada en la página de CEPAL, ¿no? Claro. Sí, y bajo esa premisa, justo, ¿qué nos dice nuestra legislación, no? ¿Y qué otras acciones se deben realizar para evitar más amenazas, asesinatos y los defensores indígenas? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué es lo que nos dice nuestra legislación y qué Ah, ok. otras acciones se debe realizar para evitar más amenazas y asesinatos a las y los defensores indígenas, ¿no? Sí, mira, o sea, primero para ser más específica, ¿no? La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, entonces ustedes ponen en Google Acuerdo de Escazú, CEPAL, y ahí les va a aparecer la página web, y también ponen Observatorio Principio 10. ¿Qué es lo Sí, que dice eh, nuestra legislación? Bueno, nosotros tenemos un mecanismo intersectorial, como les mencionaba, tenemos un protocolo también de protección a los defensores y defensoras, tenemos un registro también, un protocolo y varios protocolos de actuación en el marco de este mecanismo, ¿no? Eh, entonces, tenemos, digamos, varias iniciativas a nivel normativo, pero que ello no ha significado que paren los asesinatos, ¿no? Se necesita fortalecer esas iniciativas. Desde la Defensoría del Pueblo y el Congreso tienen algunas propuestas desde años anteriores para, por ejemplo, crear un sistema de protección a los defensores en derechos humanos. ¿Por qué? Porque, claro, si bien participan 8 sectores en este mecanismo intersectorial, todavía no se articulan eficazmente.
Se necesita también reconocer las iniciativas propias de las organizaciones indígenas. Las organizaciones locales vienen realizando sus propios mecanismos de autoprotección, ¿no? Protocolos también de protección que a raíz de la pandemia comenzaron a elaborarse. Entonces, todo eso tiene que ser articulado con el mecanismo nacional, ¿no? Eso todavía no sucede y todavía faltan muchos retos, ¿no? Para que efectivamente se proteja la vida de los defensores y defensoras ambientales. Sí, de hecho es muy preocupante lo que nos indica. Si para ello conmemoramos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué deberían realizar justamente los jóvenes frente a esta problemática, ¿no? Bueno, los jóvenes tienen mucha participación en ese proceso, ¿no? O sea, desde que se ha venido discutiendo, como te dije, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que ahí es donde nació el principio 10, que ahora se llama Acuerdo de Escazú. Este principio fue de acceso a la información, participación y justicia. Desde esos años ya ellos venían participando a nivel mundial, ¿no? En esas discusiones, pero ahora con mucha más fuerza, ¿no? Hay diversas organizaciones y colectivos de juveniles, ¿no? Que han estado promoviendo el Acuerdo de Escazú. Nosotros hemos trabajado con muchas de ellas, como con ustedes, Intercorum, entre otras. Se formó también una red de Escazú Joven de Perú, pero también se han formado diversas redes en otros países, en Ecuador, en Argentina, en Honduras, en Venezuela, en México. En casi todos los países de América Latina y el Caribe ya hay redes de juventudes y últimamente este año se ha formado una red regional de juventudes, ¿no? En el marco del Acuerdo de Escazú. Con los jóvenes también eh, hemos trabajado para estas campañas cuando hubo la discusión de ese dictamen en el Congreso de la República, ¿no? En la Comisión de Relaciones Exteriores hicieron una gran marcha en el Congreso, a pesar de que estábamos en pandemia. Entonces, hay, hay muchas acciones que vienen haciendo y que articulándose con ellos, eh, yo creo que se promovería mejor el acuerdo, ¿no? A nivel regional y a nivel nacional. Sí, de hecho, como ahora todo está, por ejemplo, en redes, de hecho somos quizás más los jóvenes o inclusive ya también los que estamos en una edad también mayor, también ya entendemos mucho mejor la tecnología y obviamente va a conllevar a tener una mejor información, ¿no? Y ya para finalmente, Aida, ¿qué viene realizando sociedad civil y el Estado para promover el Acuerdo de Escazú? ¿Qué viene realizando sociedad civil y el Estado? Sí, Bueno, la sociedad civil viene realizando muchas acciones a nivel nacional, ¿no? Hay una plataforma nacional, así como también esta red de jóvenes a nivel regional. Hay plataformas, ¿no? En Perú se formó, nosotros ayudamos a formar esa plataforma en el 2018 y en los demás países también hay plataformas de Escazú ahora, ¿no? Estas plataformas, bueno, sus organizaciones que han venido participando desde inicios de la negociación, también han conformado una red regional, ¿no? Por ejemplo, se llama Red Escazú ahora, regional, donde, por ejemplo, DAR participan organizaciones de México, de Brasil, de Argentina, de Colombia, de Honduras, entre otras. Y si bien hay otras redes sobre medio ambiente, cambio climático, esta red viene, digamos, haciendo el seguimiento a la firma, ratificación y monitoreo, ¿no? Entonces, la sociedad civil no solo ha participado a nivel de la firma, ratificación y negociación, sino también ahora en la implementación en varios países. En Perú, bueno, se ha hecho desde la incidencia, desde la firma, la ratificación y ahora, a pesar de este contexto adverso, todavía seguimos impulsando el acuerdo, ¿no? Por ejemplo, trabajando con las organizaciones indígenas, talleres de capacitación, difusión, materiales, ¿no? Para los ciudadanos, para que conozcan más el acuerdo a través de las redes sociales. Como te dije, esa articulación con los jóvenes es muy buena y significativa porque eso también permite difundir más aún el acuerdo, por ejemplo, en los medios digitales, ¿no? Porque utilizan mejores
las redes y las tecnologías, ¿no? Entonces hay esta articulación entre diversos colectivos y organizaciones de sociedad civil, creo que va a ser importante para seguir impulsando el acuerdo a pesar de que nuestro país todavía no lo ratifica, ¿no? Sí, de hecho, y justamente para ello, alguna recomendación que nos, en cuanto a las acciones que se pueda realizar como voluntarios o como ciudadanos. Sí, me faltó igual responder que el Estado también, bueno, algunos ministerios, ¿no? Como el Ministerio del Ambiente viene promoviendo el Acuerdo de Escazú, participa también el Ministerio de Relaciones Exteriores en esas negociaciones todavía que se están dando en el marco de la COP, ¿no? Hemos tenido una segunda COP y el próximo año vamos a tener una tercera COP, que es la conferencia de las partes de los estados que son parte del Acuerdo de Escazú. Sí, Nosotros como Perú participamos, pero por ejemplo en esta COP que se dio en abril, Perú no participó. wow. Alguna recomendación es que podamos seguir haciendo incidencia en las instituciones, ¿no? Como el Ministerio del Ambiente, Relaciones Exteriores, Congreso. Uno, para que se conozca mejor el acuerdo a nivel de las autoridades y también a nivel de los ciudadanos de a pie, ¿no? No solamente de las organizaciones con las que trabajamos, sino que los ciudadanos lo puedan conocer de mejor manera, ciudadanas, y hay una mayor demanda por la ratificación, ¿no? Que eso se espera Claro, es que sea lo que posible. más quisiéramos, ¿no? Sí, Sí. y justamente ya yéndonos a la sección de conclusiones, Aida, ¿a qué conclusiones podemos arribar, ¿no? Del día de hoy, según tu perspectiva? Eh, sí, conclusiones. Bueno, uno, creo que es inevitable que este contexto adverso sigue aumentando, ¿no? De amenazas y riesgos a los defensores y defensoras. Tenemos estos paquetazos en el Congreso, del Ejecutivo, tenemos la situación de incremento de actividades ilícitas, de proyectos también de inversión, hidrocarburos, energéticos, mayores inversiones no solo en la Amazonía, sino en otras partes del país, aumento también de estos grupos conservadores, han habido más asesinatos en los últimos años a los defensores y defensoras de derechos humanos y en especial los ambientales, y nosotros como ciudadanos y ciudadanas tenemos que hacer algo frente a ello, ¿no? Si no, no va a ser el futuro que queremos para nuestros hijos, ¿no? De un futuro más sostenible, que respete el medio ambiente. Como sabemos, nos encontramos en una crisis climática, ¿no? Claro, Cada vez sí, aumenta más la sí. temperatura global, entonces necesitamos hacer algo para poder vivir más, ¿no? Sobrevivir más y que no nos extingamos como, como humanos, ¿no? Entonces tenemos que hacer algo. Y si no hacemos nada ahorita desde nuestras casas, desde algo pequeño, no vamos a ayudar a que nuestras autoridades se den cuenta de que necesitamos pensar de manera diferente, ¿no? Estamos contra el reloj, por decirlo así. Exacto. Segundo, otra conclusión es que, bueno, hay que seguir continuando con el impulso de la ratificación en nuestro país. Sabemos que es difícil, pero articulándonos entre las organizaciones, capacitando a mayores organizaciones y personas y difundiendo los contenidos del acuerdo, eso es muy positivo. Tercero, que continuemos informándonos sobre los procesos que suceden a nivel nacional y regional, como este plan de acción de defensores y defensoras que se está elaborando regional y que puede ser una oportunidad para nuestro país para que mejore, ¿no? Los mecanismos y la normativa sobre protección a defensores y defensoras de derechos humanos. Y Claro, bueno, sí. Muchas gracias, Aida, igual por esa respuesta. También ya, de todas maneras, si alguno de nuestros oyentes tiene alguna duda respecto a lo que hemos hablado, ¿dónde te podemos encontrar? bueno, yo tengo mi correo de trabajo que es agamboa.dar.org.pe. También tengo mi correo, bueno, personal que es aidagamboa.gmail.com. ¿No? Y pueden escribir a mis dos correos, no hay problema. Y bueno, estoy también en las oficinas de DAR, ¿no? Pueden buscar nuestra página web, dar.org.p, y ahí van a encontrar la información sobre dónde nosotros nos encontramos. Podemos también darles publicaciones sobre diversos temas, estamos presos también para tener reuniones y para seguir colaborando, ¿no? En la protección de los derechos humanos y la Amazonía, y sobre todo para la promoción del Acuerdo de Escazú. Sí, de hecho,
en base ya a la última parte, ¿podrías recomendarnos algún material, libro, película, serie para reforzar el tema, no? Sí, mira, nosotros en DAR hemos realizado varias publicaciones, ¿no? Sobre los temas ambientales, ¿no? Por ejemplo, hace algunos años hicimos un estudio que se llama Las sendas y el acuerdo de la Escazú a nivel de América Latina y el Caribe, que fue un análisis de varios países sobre cómo es que estaban en el camino hacia la ratificación del acuerdo de Escazú. Después, este año también se publicó un, un libro también, la dualidad discursiva del derecho, sobre el acuerdo de Escazú. Tenemos otro libro que se llama Participación Ambiental Efectiva, Manual de Delitos Ambientales, Informe Regional sobre Acceso a la Información a nivel regional. Tenemos varios libros sobre transparencia y acceso a la información a nivel nacional de nuestro país. Tenemos un estudio sombra sobre transparencia en el sector extractivo también. Y recientemente hemos también publicado un análisis que hizo César Gamboa sobre el acuerdo de Escazú. Entonces, tenemos muchas publicaciones que pueden acceder en nuestra página web, ¿no? Yo les invito a entrar a la página, la verdad que son publicaciones muy interesantes. También hemos últimamente elaborado un documento que se llama Estrategias de Defensa del Territorio de Buenas Prácticas y Demandas de Defensoras del Medio Ambiente. Wow, sí, interesante. Sí, entonces eso también pueden leerlo, ¿no? Sobre temas de defensores y defensoras. Mejor dicho, tenemos mucha información ahí, rica información que tenemos que nutrirnos y lo vamos a Sí. aplicar. Estamos seguros que sí, Aida. Y pues muchas gracias, querida Aida. Esperamos contar contigo para otra oportunidad y, por qué no, quizás para un futuro proyecto, ¿no? Gracias por estar presente y Muchas gracias. Sí, quería comentarles que, como les dije, pueden venir a nuestras oficinas y preguntar por cualquiera de estos libros que los tenemos físicos. El último, que es del derecho ambiental peruano y su adecuación al acuerdo de Escazú y los principios del buen gobierno, tenemos varias publicaciones. Tenemos una cartilla del acuerdo de Escazú y defensores, entonces les podemos también dar en físico, ¿no? Porque para la COP hicimos una cartilla pequeña con varias de esas publicaciones, ¿no? Como los aportes técnicos para contribuir al artículo 9 también del acuerdo de Escazú. Entonces, si quieren, me pueden escribir al correo y nosotros podemos darle estas publicaciones y también agradecerles a ustedes, ¿no? Por esta invitación y bueno, estoy presta para seguir articulándonos y también la organización está presta para apoyar en lo que sea posible. Gracias. muchísimas gracias, Aida, por estar aquí. Y bueno, sin más, muy bien, amigos y amigas, llegamos al final de nuestro episodio. Esperamos que hoy hayan aprendido un poquito más sobre el acuerdo de Escazú y la incidencia en nuestra sociedad respecto a las muertes de los líderes indígenas que han estado siendo afectados por defender nuestros recursos naturales, ¿no? Y si tan solo las autoridades pueden hacer que estén a salvo y puedan mejorar su situación, llega a ser riesgoso, ¿no? Por falta de ética y compromiso ambiental de las grandes empresas. Y asimismo recordemos lo que nos menciona Rigoberta Menchú: los indígenas estamos dispuestos a combinar tradición con modernidad, pero no a cualquier precio. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escucharnos. Un abrazo fraterno a todos.